Buenos días familia, ¿cómo están? Espero que estén bien. Pues hoy continúo yo con el sermón de Efesios 5, versículo 15 al 33, sermón que ya hemos venido predicando con Adam y con Dani en una serie consecutiva. Así que hoy nos vamos a enfocar ahí y como ven en la presentación, la predicación de hoy tiene un foco claro y por eso titula Un matrimonio que predica el Evangelio. Claro, en el primer momento que yo leí este pasaje, fue como si me dijeran, bueno, solteros arriba, párense a ver que levanten la mano, ¿quiénes son? Y ahí yo levanté la mano, retírense ahora y es para ustedes. Pero creo que, como se lo comentaba Miguel, el peso de este texto no recae sobre el matrimonio de pareja entre nosotros como seres humanos, sino en la persona de Cristo y en su amor sacrificial por nosotros. Mientras estábamos cantando, estaba pensando yo en Apocalipsis 2, versículo 4, que es una carta que nuestro Señor Jesucristo le escribe a la iglesia de Éfeso y me causa mucha curiosidad porque veía muchas similitudes con nuestra misma iglesia. En el capítulo 2, desde el versículo 2 dice así, y son palabras de nuestro Señor. Dice en el versículo 2, yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y que has probado los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Y hasta ahí todo está perfecto. Yo creo que nuestra iglesia es una iglesia que es rica en doctrina y que para la gloria de Dios tenemos muchos hombres que realmente sienten un amor honesto, desinteresado, entregado por las escrituras. Y gracias. Ahí está. Y veía muchas similitudes, pero entonces llegué cuando leí este texto, al versículo 4, dice, pero tengo contra ti una cosa, que has dejado tu primer amor. Creo que tiene mucho que ver con la enseñanza de hoy, así que el final y la relación con este versículo lo diré al final. Mientras tanto nos ubicamos entonces en el capítulo 5 del versículo 15. Estábamos viendo que de capítulo 1 al capítulo 3 recibimos mucha doctrina de parte de Dios a través del apóstol y entendemos qué es lo que tenemos que hacer o qué fue lo que Dios hizo a través de la persona de Jesucristo en nuestra vida. En el capítulo 1 veíamos que, claro, el Señor nos predestinó y nos escogió desde la eternidad pasada y nos miró con ojos de amor y nos sigue mirando con ojos de amor, tanto así para entregar a su Hijo de la manera en que ya sabemos que lo entregó. Y para colmo de males o ceres al pastel, nos da su Espíritu Santo como arras, como un certificado, un sello que no se puede romper para decirnos ustedes son míos. Y en un futuro eterno estarán conmigo. Y más adelante entonces nos resuelve el enigma o la doctrina difícil de entender de que nosotros los gentiles también somos parte del pueblo de Dios en Cristo. Y que entonces que ya no hay nacionalidad o color de piel o sexo que nos pueda separar, sino somos uno en Cristo. Hasta ahí, todo hermoso. Capítulo 4, versículo 1. Comenzamos a ver que hay un presente imperativo o una orden que nos da nuestro Señor y ya no es de solo recordar, ya no es solamente repasar quiénes éramos antes de que Él nos llamase, sino nos manda a andar. Y de esto justamente tratan los primeros 3 versículos, los primeros 5 versículos de nuestro texto, de cómo debiésemos de andar nosotros como cristianos. Y que está bien y bonito, está bueno de que sepamos doctrina, de que sepamos Biblia, pero está mucho mejor de que vivamos doctrina y de que vivamos Biblia. Así que voy a orar, comenzamos a leer nuestro texto y espero que el Señor les hable. Soberano y eterno Rey, Padre amado, te pido esta mañana que cierres mi boca por completo, que seas tú hablándole a la iglesia, a los solteros, a los casados, a toda la congregación, nosotros como esposa tuya, Señor, como novia tuya, Señor. Te pido, Padre, que seas tú presente en los corazones, que esta palabra pueda quedar marcada en los corazones de las personas que me están escuchando, que te están escuchando, y que la podamos reflexionar el resto del día. Te lo pido en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén. Desde el versículo 15, si me acompañan con la lectura, dice, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios,
aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No os embriaguéis con vinos en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos, cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracia por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es la cabeza de la mujer, así como Cristo es la cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado por el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tiene mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también, maridos, deben de amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer a sí mismo se ama. Porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Porque somos miembros de su cuerpo, su carne y de sus huesos. Por eso dejará el hombre su padre y su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio. Mas yo digo esto respecto a Cristo y a la iglesia. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Amén. Definitivamente debiésemos de entender que la vida cristiana requiere de sabiduría espiritual. Y en los primeros capítulos pareciera que el Señor nos permite entender cómo debemos de andar, cómo debemos de caminar, en qué contexto, y además también pareciera que nos hace un paralelo para decirnos cómo no debemos de hacerlo. En los primeros capítulos dice que andemos con diligencia, con diligencia como andéis, que andemos en diligencia, no como necios, sino como sabios. Que cuidemos nuestro andar, que cada paso que demos tiene que estar lleno de sabiduría, pero entendemos que nuestra sabiduría es vana, pero la de Él no falla. Dice, aprovechando el tiempo porque los días son malos. Y el aprovechamiento del tiempo creo que es un encargo especial de parte de Dios porque lo he pensado y es tan irónico que nosotros en algún momento lleguemos a negarle el tiempo al dueño del tiempo y lo cantábamos ahorita, en Él está el tiempo. ¿Qué excusa habría para yo evitar darle un tanto de lo que Él ya me ha dado? Dice en el versículo 17, por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Y esto es demasiado, demasiado importante porque lo contrario a no entender qué voluntad Dios tiene para tu vida en este momento es igual a la insensatez en un hombre. Versículo 18 dice, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Y vuelve y vemos el paralelo de lo que no debiese hacer, no haciendo énfasis solamente al vino, sino a entregar mi voluntad, mi conciencia, mis actos, mis deseos a algo más, sino enteramente a Él. Porque en el Espíritu no hay disolución. Alabando al Señor en vuestros corazones y dando siempre gracias a todo y por todo en Él. Entonces vemos y notamos que Pablo llama a los creyentes a andar con cuidado, a ser buenos administradores del tiempo. Y creo que eso tiene mucho que ver con nuestra iglesia, de cómo estamos administrando nosotros nuestro tiempo, porque creo que no hay excusa para no dedicárselo a Él. Es más, debiésemos de entender de que siendo Él el dueño del tiempo y acaparándolo todo, porque es omnipresente y está en cada instante de mi vida, si yo no hablo con Él es porque yo voluntariamente elijo ignorarlo. Eso es lo que sucede en nuestras vidas. Si yo no me congrego en mi iglesia es porque no he comprendido el valor de ser el cuerpo de Cristo también. Y eso es demasiado importante. Creo que en segundo punto, el ser llenos del Espíritu Santo es la clave de tener el Espíritu Santo, lo tenemos. Ser llenos del Espíritu Santo es algo más.
El Evangelio no solo transforma nuestra relación con Dios, sino el Evangelio permea y llena cada paso que nosotros damos a diario. También transforma nuestras relaciones humanas en el trabajo, en el estudio, con nuestra familia. Es como sucede. Y una iglesia llena del Espíritu Santo se caracteriza por la adoración, por la gratitud, como bien lo dice en el versículo 18, en la unidad y en la sumisión. Estas tres son las marcas de ser llenos del Espíritu Santo. Y aquí es donde lo pensaba mucho para explicarles y para intentar entender cómo poder abordar y hablar acerca de la sumisión, que hoy por hoy es un término tal vez un tanto controversial y que nos cuesta escuchar, tanto a hombres como mujeres. Así que busqué la definición y dice así: la sumisión es esto. La palabra sumisión significa estar subordinado a la voluntad de otra persona a la cual se le debe obediencia absoluta. Y es lo que nosotros decidimos hacer cuando el Espíritu Santo tocó nuestros corazones. Por eso entregamos nuestra voluntad, nuestro corazón y nuestro intelecto y los sometimos voluntaria y libremente a nuestro Dios. Porque entendemos que nuestra vida le pertenece al Señor. Es lo que aconteció en nuestra vida. Y con eso quiero decir que cada área de nuestra vida debe estar sometida voluntariamente a nuestro Dios. Cada área. No solo un par de ellas. No solo un área. Nuestra vida sentimental, nuestra vida académica, nuestra vida laboral. Y por supuesto, este punto lo quería tocar porque lo hemos hablado en el grupo de oración, por ejemplo, nuestras finanzas. Yo no creo en las coincidencias. Yo creo que estos sermones han sido intencionales de parte de Dios para nuestra iglesia. Y justamente estamos en la transición en donde vamos a un nuevo local y nuestra fe se ha visto probada, pero Él ya sabe qué es lo que ha de acontecer y es lo mejor. Y en donde Dios nos manda a ejercitar el músculo de la fe y el don de la generosidad que todos tenemos aquí. Y sé que cuesta mucho, sé que es difícil, pero sé también que todos lo tenemos, así como la fe, y que si sometiéramos nuestras finanzas, nuestros deseos, nuestros proyectos a la voluntad del Señor, entenderíamos un poco más la provisión de Él, que es vasta, es completa. Solo necesitamos confiar, tener fe. Así que pongamos nuestra atención un segundo en el versículo 18 que dice así: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, sino antes bien, sed llenos del Espíritu Santo. Y aquí hay una transición clave de una parte del pasaje a la otra. Porque después de esto aparecen las consecuencias del ser lleno del Espíritu Santo y lo vemos en el versículo 19, por ejemplo. Dice, hablando con salmos. Y esto quiere decir que nuestras charlas, nuestras pláticas, nuestros chats, nuestras llamadas deben de estar llenas del Espíritu Santo, de los pensamientos del Espíritu Santo. Versículo 20, dando gracias. ¿Somos personas agradecidas realmente? Porque la cultura dice que me quejo por todo y mi trabajo es pesado y estoy cansado de la vida y qué presidente el que tenemos, hablo de Colombia, puede que los españoles se quejen del suyo, pero ¿estamos dando gracias por ellos? Es la pregunta. Y luego en el versículo 21 dice, y esto es clave, sometiéndoos unos a otros. Y es la primera parte en donde comenzamos a ver esta palabra de someternos. Qué palabra tan difícil de asimilar. Es difícil para los hombres también, para las damas es difícil. Pero lo que nos dice el Señor es que hombres y mujeres se sometan a la voluntad de Dios. Y para saber cuál es la voluntad de Dios tenemos que abrir nuestras Biblias y entenderla y pedirle iluminación a Él para que podamos comprender qué quiere hacer de nosotros. El matrimonio es el reflejo del Evangelio y es lo que creo, por eso es que le puse al sermón ese título. Desde el versículo 22 al 24 dice lo siguiente: las casadas estén sujetas a sus propios maridos, como al Señor, porque el marido es la cabeza de la mujer, así como Cristo es la cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Realmente creo que el matrimonio cristiano es la ilustración perfecta que
utilizó el Espíritu Santo a través de Pablo para ayudarnos a entender el amor de Cristo por su iglesia. Y de esto sabrán también los casados. La realidad es que yo sí he vivido un matrimonio desde el momento que le entregué mi vida a Cristo, porque el Señor tocó mi mismo corazón, eso no vino de mí. He vivido una relación de infidelidad de mi parte, de promesas vacías que no he cumplido de mi parte, de tantas cosas que he dicho y que han quedado en el aire. Pero Él, como esposo perfecto, me ha sabido entender, perdonar, consolar, me ha prometido y ha cumplido. Y aún así, muchas veces yo sigo dudando de Él. Y eso se ve claramente reflejado en el matrimonio. Ahora, hay que poner el ojo en esta parte porque en contexto, antiguamente, hoy poco se ve, había algo que se llama códigos domésticos. Y estos códigos domésticos eran el conjunto de instrucciones y de exhortaciones que en este caso Pablo aplicaba en las cartas para establecer deberes recíprocos entre los miembros de la familia y el hogar de la época. Esposas y esposos, más adelante hablaremos de los hijos y los padres y de esclavos y amos y esclavos. Pero en los tiempos de antes sucedía que si el hombre cabeza de hogar creía en tal Dios, la esposa lo tenía que seguir y sus hijos lo tenían que seguir. Y luego encontramos que Pablo en las cartas dice que lo que se creía antes pues no es del todo cierto y que ante los ojos del Dios real, verdadero, creador de todo lo existente, no hay distinción entre hombre y mujer. Y tenemos misma dignidad. Ahora, la instrucción a las esposas es clara. Este es el primer ejemplo de la sumisión mutua, no solo para las mujeres, es una sumisión mutua que se requiere de todos los cristianos. En Gálatas 3:28 dice lo siguiente: ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Así que entendemos que el matrimonio cristiano es la parábola viviente del Evangelio. Pero, ¿por qué razón habría una esposa de actuar en sumisión a su esposo? Porque es lo que dice el texto, en principio. ¿Qué significa esto para poder interpretar nuestro texto desde el 15 al 33? Y yo creo que la característica del amor cristiano, el que ofrece un esposo y una esposa cristiana, es un amor sacrificial. Un amor que siempre tiene sus ojos puestos en Jesucristo. Porque el amor bíblico creo que no se define por lo que sentimos o por el estado de ánimo, o si estoy enojado, o si me dieron tantos detalles hoy que estallo de euforia. No se define por lo que sentimos, sino se define por lo que estamos dispuestos a entregar y tenemos el perfecto ejemplo en Jesucristo. Desde esta perspectiva, entonces, Cristo entregó su vida por su iglesia. Y tenemos que recordarlo cada vez que lo prediquemos. Y en respuesta natural, la iglesia de Cristo decide entregar su vida completamente y decir: sí, Señor, eres mi amado. Sufriste tanto por mí. Lo has dado todo por mí. Cada vez que predico, este versículo que voy a citar está en mi mente. Y dice: con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Es el tipo de amor que estamos llamados a practicar. En ese mismo capítulo de Efesios 5:2 dice: ahora anden en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Así que el foco real de este texto es el amor de Cristo, el amor sacrificial, un amor que se desgarró, que sufrió lo insufrible, que padeció y botó hasta la última lágrima, y aún así, cuando estaba allí, en aquella cruz, tremendamente adolorido y humillado por toda la humanidad, Él eligió seguir pidiendo por nosotros: Señor, perdónalos porque realmente no saben lo que hacen. Ese tipo de amor es el que ustedes, esposos, deben de practicar y vivir con sus esposas. Y ese amor es el que ustedes, esposas, debiésemos, porque los hombres también somos esposas de Cristo, somos la iglesia, debiésemos practicar con el hermano ese tipo de amor. Ahora, en Efesios 5, versículo 25 al versículo 27 dice: maridos, y fueron
dos versículos que se le dedicó a las esposas, pero comenzamos con el 25 y dice maridos. Y de ahí versículo, al versículo 29 tal vez se lo dedica a los esposos. Y yo me preguntaba por qué se le dice, se le dedica solo dos versículos a la mujer y ese montón al hombre. A veces pareciera que fuese al revés. Y es porque creo que es más fácil someterse o sujetarse, entender la sumisión correcta y bíblicamente, que imitar realmente a Jesucristo. Ahora, el encargo que tienen todos los esposos es este. Versículo 25. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia. Y así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también maridos deben de amar a sus mujeres como a sí mismos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. El amor de Cristo no es una mera emoción. El amor de Cristo se define realmente por lo que Él entregó por su iglesia. En el versículo 25 dice, o hace el énfasis de que Él se entrega por su iglesia, y es que el amor de Dios no es abstracto, no es una idea que se queda en el aire, no es algo que yo me imaginé, no es eso. El amor de Cristo es sacrificial, como bien ya lo dije, y el amor de Cristo no fue solo una emoción como a veces nos suele pasar a nosotros. Fue una entrega y una entrega hasta la muerte. Ahora, a mí me encantan las películas románticas, ya no hay de eso. Y en esas películas románticas me encanta cuando el hombre le promete a la mujer que por ella hasta el fin del mundo y entregaría su vida y demás. Y el común denominador es que se desarrolla la película, hay infidelidades, el hombre se marcha con otra persona o se reencuentran 10 años después de vivir tantas locuras y no se cumple esto. Pero en Cristo, en Él sí se cumplen ambas cosas. Él muere por la iglesia y sigue entregándose por ella hasta el fin. Y ese es un amor que se entregó. Y lo que yo noté aquí es que esa entrega fue en tiempo pasado, pero que aplica en el presente. ¿Por qué? Versículo 26. Notemos en este versículo que inicia con la palabra para. Y cuando yo encuentro esta palabra para en algún texto bíblico, me preparo para que me dé una noticia, para que me enseñe, para que Dios me hable. Para. Esta es una preposición que indica un propósito con el cual se va a concluir el texto. Ahora, Cristo murió, no solo murió para demostrar amor, y sí lo hizo, demostró amor. Cristo no solamente murió para perdonar nuestros pecados, y sí también lo hizo, eso es importante. Pero justamente en este texto yo encontré algo muy valioso y lo quiero compartir con ustedes, y lo dice claramente, Cristo murió para demostrar algo más. Cristo murió para santificar a su iglesia, y la está santificando ahora mismo. Cristo murió para purificar a su iglesia y la está purificando ahora mismo. Y Cristo murió para presentar su iglesia gloriosa en un futuro para que viva una eternidad llena de gozo y en plenitud con Él. Y eso debiésemos de comprenderlo bien porque a mí me hace mucha ilusión. Es una promesa asegurada en Él. En el presente el Señor nos está santificando, nos está purificando y nos está preparando. Así que entonces el amor de Cristo podríamos decir que también es sacrificial, porque nos ofrece redención a través de este sacrificio. Y entonces el amor de Cristo también es purificador. Dijimos que nos purifica, ¿no? Porque nos santifica a través de su Espíritu Santo y por el poder de la palabra. Y el amor de Dios también es transformador, porque nos está preparando para la glorificación en el día final. Y entiendo que este es un amor que presenta a una iglesia gloriosa. Termina así diciendo nuestro versículo. Y dice que la presentará en un futuro. Entonces estábamos diciendo que el Señor dio su vida por nosotros para redimirnos en pasado y ahora nos está santificando, purificando en tiempo presente, y lo que nos promete a futuro es que nuestro amor va a ser eterno, que vamos a ser presentados sin esas imperfecciones que nos caracterizan a nosotros. Cristo está preparando a su iglesia para la gloria eterna, y Cristo está preparando en este momento a su iglesia
para que entremos en un lugar más amplio y para que recibamos a más personas sedientas de la palabra de Él. Es como una novia cuando se prepara a su boda. Y aunque hoy esta y muchas iglesias todavía tengamos muchas debilidades, Cristo no termina su obra hasta presentarla gloriosa. Y eso es lo que nos garantiza acá. Filipenses 1:6. Es completamente seguro y verídico que Él lo va a hacer. Y eso es importante que lo entendamos, porque a veces nos desentendemos un poco de el hecho de que nosotros también somos la novia que necesita prepararse, esa novia que necesita estar dispuesta para Él, esa novia que está también dispuesta a entregarse a Él, a escucharlo, a obedecerle, porque sabemos que Él es nuestra mayor y mejor guía. Eso es lo que tiene que acontecer. Ahora, como bien lo decía al inicio, el matrimonio es un matrimonio que debe reflejar el amor de Cristo, un amor que se entrega en lo absoluto, hasta el último suspiro. El matrimonio cristiano, de hecho, existe para mostrar el Evangelio. Y yo he notado esto en muchas áreas de mi vida. Creo que el conocimiento de Cristo debe de impregnar nuestras relaciones, no solamente de esposo y esposa, sino lo he visto también como hermano y mis hermanos mayores, con mis padres, con mis amigos. El amor de Cristo realmente se vive y el Señor quiere que esta iglesia ande con sabiduría, que los esposos amen a sus esposas de una manera que lo entreguen absolutamente todo. El Señor fue incluso hasta el punto de arrancarle las barbas y tener la espalda flagelada. Y yo sé que los esposos tal vez en algún momento quisieran arrancarse las barbas. Las chicas no, porque no tienen tal vez el cabello. Pero hasta ese punto tan desesperante, pero con amor, en que lo entiendo y escucho porque tengo mi mirada puesta en Jesucristo. Ahora, el matrimonio cristiano o el liderazgo cristiano no se demuestra con imposiciones, jamás ha sido así, sino con sacrificio. No es autoritarismo, para nada. En los roles en el hogar, estos se cumplen en su función, cuando están sometidas al temor de Dios. El rol de esposo, el rol de esposa, el rol de hijo y el rol de miembro de esta iglesia se cumple en función al temor de Dios. Y en eso creo que tenemos y tengo que trabajar. Quiero confesarles que esta palabra primeramente es para mí, que realmente no me siento digno de estar aquí frente a ustedes para dar este sermón, pero Él sí es completamente digno. Él es completamente bueno, bondadoso y misericordioso para con nosotros. Y también siento que en algún sentido he perdido ese primer amor que me caracterizaba cuando el Señor me llamó. Y es ese amor que necesitamos por desear más a Cristo, por conocerle más a Él. No saber solamente de Él, acerca de Él. Porque datos podemos memorizar una cantidad, pero creo que necesitamos conocerle personalmente, amarle y desearle tanto, tanto, tanto como el esposo desea a su esposa aquí. Y más, y más. El orden del liderazgo y de la sumisión no son culturales. Tal vez haya alguien que diga, no, pero es que esos eran otros tiempos y la mujer tenía que escuchar a su esposo porque, vale, era lo que ocurría en la cultura. Tal vez tenía que callar cuando el hombre hablaba. Pero en este caso no es así. No, este mandamiento no es cultural. No son culturales, sino son principios espirituales que Dios está poniendo en nuestras manos para que los vivamos. Hombres y mujeres en sumisión a Cristo. La sujeción evidentemente tiene que ser voluntaria, no forzada. Y el amor para cumplir estas órdenes son proporcionales al amor de Cristo. Es decir, me explico. El amor que sientas tu esposa por tu esposo y el deseo de recibir esa guía es proporcional a la relación que tú tienes con Dios. Y los esposos, la relación y el amor que tú le brindas de protección, provisión a tu esposa, realmente es proporcional a tu relación con Cristo.
Es lo que Dios me enseñaba. Mi relación o mi servicio aquí en la iglesia con mi esposo, con mi amado, con Jesucristo, es proporcional a la intimidad que yo tengo con Él. Así que este es el mensaje. El matrimonio cristiano existe para demostrar al mundo cómo es que se ama, cómo ama a Cristo. Es la mejor oportunidad para que los vecinos se enteren del amor de Cristo. Es la mejor oportunidad para que nuestros hijos o los que tienen hijos se enteren qué tipo de amor Cristo nos brinda a nosotros. Es la mejor oportunidad que tenemos para amar. Ahora, eso es para toda la iglesia, para los solteros primeros, como yo. Los solteros también formamos parte de la novia de Cristo. Y los solteros también somos llamados a reflejar el amor sacrificial de Cristo. Y para toda la iglesia, Cristo amó a su iglesia en el pasado, entregándose por completo. Cristo ama a su iglesia hoy mismo, santificándola, y Cristo presentará a su iglesia en un futuro gloriosa, sin manchas, sin arruga, sin todo eso que nos acongoja en estos momentos y que nos aflige, pues Dios ha prometido limpiarnos, perfeccionarnos, para que estemos una eternidad juntamente con Él. Estaba leyendo un libro y lo estaba terminando y ayer justamente en la tarde y quiero compartirles una porción de ese libro porque creo que es para nosotros también. Así que si me permiten, es un libro de A.W. Tozer, por si lo quieren leer algún día, pues les digo el nombre y lo compran y lo leen. No presto libros. Bueno, pues dice así. ¿Cuál es el problema básico que tenemos cuando empezamos a apartarnos como individuos, iglesias o denominaciones? El propio Jesús nos dio una respuesta clara cuando dijo, has dejado tu primer amor. No estaba hablando del primer amor refiriéndose a un orden consecutivo, sino al grado de nuestro primer amor por Él. Y estas palabras de Jesús reflejan una de nuestras grandes debilidades en las iglesias cristianas de nuestros días. Es evidente el hecho de que no vamos a conocer a Cristo en una rica intimidad y de conocimiento y comunión, pero porque ni siquiera queremos hablar de ello. Nadie dice nada sobre el deseo y el anhelo espiritual y la hermosura de nuestro Salvador, que rompería todas las barreras si quisiéramos tener comunión con Él. Este llamamiento no aparece en nuestros libros, no lo escuchamos en los mensajes radiofónicos, no se predican en nuestras iglesias. Puede ser que no creamos que Jesucristo es capaz de tener una creciente intimidad de comunión con aquellos que son suyos. Conocer un poco a Dios es una cosa, pero comprometerse y experimentarle de una forma intensa, enriquecedora, es otra distinta. El apóstol Pablo sabía y lo expresó en su anhelo. Él dijo, quiero conocerle en esa profundidad y esa rica intensidad de experiencia. Filipenses 3:10. De entre muchos motivos de peso para conocer a nuestro Salvador, mejor de lo que lo hacemos, sin duda el primero es que es una persona, es Jesucristo. Todos estamos de acuerdo en que lo es, que es el Hijo eterno de Dios, pero seguimos adorándole porque es la fuente del origen de todo lo que tú y yo fuimos creados para disfrutar. Es la fuente de toda la verdad, pero es más, es la propia verdad. Es la fuente de la fortaleza de toda belleza, pero una vez más, es la propia hermosura. Es la fuente de toda sabiduría, pero es más, es la sabiduría misma. En Él se esconden todos los tesoros de la sabiduría y el conocimiento. Colosenses 2:3. Jesucristo nuestro Salvador es la fuente de toda gracia, es la fuente y el origen de toda la vida. Pero es más que eso. Pudo decir, yo soy la vida, Juan 14:6. Es la fuente del amor, pero una vez más, es mucho más que eso. Es el amor. Es la resurrección y la inmortalidad. Y como dijo uno de los compositores de himnos que le adoraban, es el resplandor de la gloria del Padre, la luz del sol del rostro de Dios. Y en otro himno escribió, hermoso Señor Jesús. Hay al menos 2 estrofas que no se incluyen siempre, que nos dicen con claridad y realismo que cuando todo lo demás haya perecido y se haya desvanecido, descubriremos que Jesús es el único que permanece. Una estrofa dice, la máxima hermosura de la tierra, el esplendor más radiante de los cielos. En Jesucristo se despliegan todo lo que brilla aquí
y se desvanece en un instante frente a su pureza perfecta. El verdadero amor va acompañado de emoción. Y creo que nosotros los cristianos que amamos a nuestro Señor deberíamos emocionarnos más por quién es Él. Y cierro cita, es de este señor Tozer. Aquí llega la predicación, hermanos. La invitación es que para los que no son miembros de la iglesia, den un paso adelante y sepan que ser parte del cuerpo de Cristo es el mayor privilegio que podemos tener en esta vida. Creo que es el propósito máximo de nuestra vida, vivir el amor experiencial de Cristo aquí en la iglesia y como familias. A los esposos y esposas, que entendamos el amor sacrificial de Cristo para entregarlo a nuestra pareja. Y que más que eso, miremos a Cristo siempre cuando vamos a amar a la pareja. Y los solteros que no están solos, ya vivimos una relación con el Señor. Él está ahí y Él es fiel y Él es bueno y Él no falla, Él no miente, Él sí cumple promesas, no como yo, que prometo tantas cosas, pero cuando prometo y prometo y prometo, escucho por allá un gallito cantar y creo que no, es de más, se me salen muchas palabras y la emoción me gana a veces. Pero somos llamados todos como iglesia a vivir para la gloria de Dios y estar más hambrientos de las Escrituras. Necesitamos más hambre y deseo por experimentar el amor de Cristo. Creo que este es el mensaje principal de este texto. No es coincidencia que llegue justo en ese momento. Vamos a amarnos. No pude estar con el pastor ayer en la mudanza, pero me dolió. Quería estar ayudando, poniendo un granito de ayuda, pero muchos hombres sí. Y ese es el amor que Dios nos invita a vivir. Así que oremos. Soberano y eterno Rey, Señor, te doy gracias, Padre, por mirarnos con ojos de amor. Porque tú nos has visto con unos ojos distintos, Señor, a pesar de que éramos rebeldes y estábamos mal y continuamos fallando y mentimos y no valoramos la fidelidad que siempre has tenido y la bondad, la misericordia que has tenido para con nosotros. Tú nos recibes con brazos abiertos para limpiarnos, para santificarnos, para purificarnos. Y ese es el tipo de amor que queremos ofrecer a nuestras esposas, a nuestros hijos, a nuestros padres, a nuestros hermanos, a nuestros amigos, Señor. Te pido, Señor, que podamos entender y guardar, atesorar esta palabra en nuestros corazones para que podamos ser realmente un reflejo tuyo aquí en la tierra. Que cada vez que nuestra esposa nos mire, pueda ver a Cristo. Cada vez que el vecino mire nuestro matrimonio pueda ver a Cristo. Ayúdanos a andar conforme a tu palabra. Ayúdanos a andar por caminos de rectitud, Señor. Nosotros no podemos, yo no puedo, pero tú sí. Y eso es lo importante, Señor. Gracias, Señor, por esta iglesia, por mis pastores, por todas las personas que llegaron en este día. Espero que hayan podido entender el mensaje de una manera sencilla. Te doy gracias por darme el privilegio de poderla compartir. Oramos a ti en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén.